Buenas tardes, les voy a presentar mi caso clínico. Mi nombre es Andrea Sofía Rodríguez Cabrera. Vamos a empezar con los datos generales y el motivo de consulta. Bueno, es una paciente femenina de 13 años de edad que se llama Fátima de Los Ángeles Velázquez Cotzajay. Es soltera, católica, procedente de Suchitepeques, que también reside ahí. Su ocupación es estudiante, etnia ladina y escolaridad hasta primero básico. Y llega por motivo de consulta por una alteración del estado de conciencia de 20 minutos de evolución. Ahora con la historia de la enfermedad. Los familiares indican que la paciente previamente sana se encontraba en su domicilio, quien en horas de la tarde al llamarle no respondía, por lo que tíos van a la habitación, la cual encuentran con llave y la ingresan a la fuerza. La encuentran inconsciente, con vómito en el suelo, sin respuesta a estímulos verbales ni dolorosos, diaforética, por lo que deciden traerla de inmediato a este centro hospitalario. Al momento, los tíos indican que encuentran vómito esparcido y pastillas de difenhidramina, al igual que mensajes de texto acerca de realizar un intento de suicidio. Espéreme ahí, doctora, no pase lo siguiente, regrese ahí. Fíjense que aquí la historia es muy clara y muy precisa de lo que está afectando a la paciente. Ahora, les voy a dar un consejo a todas, basado en una experiencia que tuve o que recordé justo ahorita de una paciente con un cuadro muy similar. Era una jovencita de 13 años también de edad, que la llevaron igual a la emergencia de mujeres en un turno. Eh, Cuando yo era residente, si no recuerdo mal, era residente de tercer año de medicina. Y la historia era esa, así. Fíjese que estaba, tal vez la única diferencia es que no refería a la familia haber encontrado algún elemento ahí que sugiriera que la niña se quisiera hacer daño. Pero como era domingo y estaba la emergencia llenísima y pues como suele uno pensar, ¿verdad? Que la niña se hubiera peleado con alguien, con algún amigo, amiga, la familia, la mamá la regañó, no sé. Resulta que empezamos a sospechar que efectivamente hubiera tenido algún intento de autolesión. Sin embargo, después de algún tiempo de estar ahí en lo que salían exámenes y todo, regresé a verla y resulta que la niña justo cuando regresé empezó a convulsionar y casi se cae de la camilla de exploración. Al final de cuentas lo que la niña tuvo o lo que tenía en ese momento era una hemorragia subaracnoidea porque se le había roto un aneurisma. La niña falleció, o sea, estuvo muy mal, la metimos a intensivo y todo, lastimosamente perdió la vida, pero no siempre la historia que nos cuentan debería ser lo único que debemos pensar. En ese sentido, vamos a ver, doctora, doctora Gatica, que es la otra presentadora de hoy, vamos a hacerle pregunta a usted. Con esta historia y pensando en otras posibilidades diagnósticas, mencione por favor al menos otras tres posibles diagnósticos diferenciales, además del que ya está mencionado en la historia. A ver, doctora Gatica Pérez, por favor. Además de que tomó las pastillas de difenhidramina. El primer diagnóstico más probable es eso, un intento autolítico, un intento de autolesión o un intento de suicidio. Ahora, aparte de ese, otros tres diagnósticos diferenciales. Tal vez si digamos la paciente fuera diabética, Y si fuera tuviera una diabética, ¿qué cetoacidosis. pensaría? Que tuviera cetoacidosis. Ajá. Bueno, sí podría ser, pero fíjese que hay algo que uno debería sospechar antes que el paciente con diabetes tenga una complicación hiperglucémica. ¿Por qué? Porque de hecho se comporta así, se comporta con alteración de la conciencia, con sudoración fría, palidez, incluso convulsiona el paciente o la paciente. ¿Qué complicación estoy mencionando? De un paciente diabético ya conocido que está en tratamiento y que altera la conciencia súbitamente. Empieza con H, termina con A. Eh, Empieza con H y termina con A. Sí, Uy, y sigue, después de la H va una I, una P, una O. La hipoglicemia. Exacto. Entonces, mire, pues si usted tiene un paciente diabético, estoy de acuerdo, o sea, es un diagnóstico diferencial de alguien
independientemente de la edad, que altera súbitamente la conciencia. Usted encuentra a alguien en su cuarto y sabe que es diabético y no le responde, lo primero que tiene que pensar, más que tenga hiperglucemia, es que tenga hipoglucemia. Primero porque la hipoglucemia agudamente puede ser más grave sus consecuencias si no se tratan a tiempo que una hiperglucemia. Claro que la hiperglucemia también puede dar alteración de la conciencia, pero le da a uno un poco más de tiempo para poderlo compensar sin tener mayores consecuencias neurológicas. En cambio, una hipoglucemia sostenida durante un tiempo mayor de 5 a 10 minutos puede dejar daño permanente neurológico y los pacientes pueden convulsionar, incluso morirse. Entonces, sí. Doctor, ¿Sí? fíjese que de hecho, cabal, en shock hubo un paciente que estaba por alteración de la conciencia también, causado por una hipoglicemia. ¿Y la historia de él era ya conocido por diabetes mellitus y todo, no? Sí, sí, Entonces, mire, tomaba metformina. siempre que tenga un paciente diabético que altere conciencia o se lo lleven por alteración de la conciencia, aunque ustedes no le puedan medir en ese momento la glucosa o hacerle un glucómetro, póngale un bolos de dextrosa. O sea, póngale un bolos de dextrosa, por lo menos póngale unos 100 cc de dextrosa eh, al 30%. Con eso, el tratamiento agudo de la hipoglucemia es con 25 gramos de dextrosa, sobre todo si el paciente está alterado en la conciencia. Si el paciente está en condiciones de ingerir por vía oral, entonces le pueden, si no está en el hospital, le pueden pedir, si puede tragar, que tome medio vaso de jugo de naranja o ahí sí de Coca-Cola normal, o sea, algo, una bebida con azúcar, porque cuando se ingiere de forma líquida se absorbe más rápido. Si no están en el hospital y el paciente no puede ingerir, no puede tragar porque está muy mal de su estado de conciencia, ustedes con cuidado pueden buscar alguna cuchara plástica o alguna bajalenguas de madera o de plástico, eh, llenarlo o embadurnarlo con miel y tratar de frotar las encías del paciente con eso mientras lo llevan al hospital. O sea, esa es una emergencia, hay que llevarlo al hospital. Pero eso que hacen en ese momento puede preservar neuronas, o sea, le puede salvar no solo la vida al paciente, sino le puede ayudar a no tener tantas consecuencias neurológicas, tantas secuelas por la hipoglucemia. Entonces, esa sería una alternativa. Jamás, por favor, nunca traten de hacer ese procedimiento que les decía, de frotarle las encías con miel, haciéndolo ustedes con su propio dedo, porque el paciente podría en algún momento morderlos e incluso cercenarles un pedazo ahí de dedo, lesionarlos de forma muy severa. Entonces no lo vayan a hacer ustedes ahí con su propio dedo, sino busquen algún dispositivo que les permita, sin lesionar al paciente, les permita frotar las encías con miel. No van a hacer con un cuchillo tampoco, por favor, o una navaja, Dios guarde. Entonces, pues sí, así se trata la hipoglucemia aguda y es parte del diagnóstico diferencial. Bueno, entonces ya tenemos intento autolítico, tenemos hipoglucemia. ¿Qué otros dos diagnósticos, doctora Gatica? Alteración súbita de la conciencia. Por alteración de la conciencia, tal vez se me ocurre falla renal, ¿podría ser? Bueno, puede tener falla renal, o sea, cualquiera puede tener falla renal, pero ¿por qué un paciente con falla renal va a alterar la conciencia? Ese es el punto. ¿Qué podría tener? Mm, Porque un paciente Podría diabético tener, que hace alteración de la conciencia, ya eh, dijimos hipoglucemia, ¿eh? Pero bueno, podría pensar en intensiva, ¿en podría qué? ser. ¿En cuál? ¿Mm? No lo escuché. Una emergencia hipertensiva. Bueno, sí, podría ser. Las emergencias hipertensivas se diferencian de las urgencias. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia hipertensiva? Porque en la emergencia está en peligro el daño a órgano blanco. Ajá, ¿y qué órgano blanco podría tener aquí dañada la paciente? El cerebro. Exacto, entonces puede tener un evento cerebrovascular hemorrágico o podría tener una encefalopatía hipertensiva. Va, está bien.
¿Qué otro diagnóstico diferencial? Mm, Otro diagnóstico. ¿Cuál? No se me ocurre otro, doctor. Bueno, le voy a decir uno fácil, que de hecho lo vamos a ver más adelante. Eh, un cuadro convulsivo, o sea, que la paciente haya convulsionado porque tiene epilepsia, por ejemplo. No por hipoglucemia ni porque tuviera alteraciones metabólicas o electrolíticas, sino simplemente porque padece de epilepsia o tiene un neurocisticerco ahí que le hizo convulsionar. Eso podría ser otra causa de alteración súbita de la conciencia. El punto es que la paciente viene alterada de la conciencia y ustedes tienen que ver qué van a hacer. O sea, aquí digamos que el manejo es interesante porque vamos a tener que profundizar en el abordaje de los pacientes que tienen precisamente alteración de la conciencia y que nosotros no sabemos aún qué tienen, o sea, cómo lo vamos a abordar. Vamos a seguir viendo la presentación y vamos a ir platicando esto. Adelante, doctor. Bueno, Bueno, entonces, antecedentes relevantes, pues realmente la paciente se encontraba en un buen estado de salud, no refería antecedentes ni médicos, ni quirúrgicos, traumáticos, ni alérgicos. Lo único fue que pues los familiares sí mencionaron que tenía antecedente de mantener conversaciones acerca de suicidio, ¿verdad? Ahora el examen físico, pues la cabeza se encontraba normocéfalo con adecuada implantación de cabello, no presentaba ningún tipo de trauma. Ojos simétricos, las pupilas no fotorreactivas y midriáticas. El tórax estaba simétrico, expandible, con una buena entrada de aire bilateral. Y se encontraron estertores crepitantes en el campo pulmonar izquierdo. Al examen neurológico, pues la paciente no estaba ni orientada en tiempo, en espacio ni persona y no tenía interacción con el medio y estaba incoherente con FOR de 8. A la toma de los signos vitales, pues la presión arterial estaba en 90-60, la frecuencia cardíaca en 123 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, la saturación a 88% y la temperatura a 35.2 grados Celsius. Antropometría, su peso era de 70 kilogramos o 154 libras, la talla 1.50 metros y presentaba un índice de masa corporal de 31.1, lo cual nos indica un sobrepeso. Solo, espérenme, doctora, espérenme, no, regrese ahí, regrese, por favor. ¿Ahí? Les voy a aclarar aquí un concepto. El índice de masa corporal no es la medida antropométrica perfecta. O sea, de hecho, ni siquiera se acerca a ser, digamos, medianamente buena para predecir riesgo metabólico o riesgo cardiovascular, pero es una medida muy práctica. O sea, lo único que necesitamos saber es la talla del paciente y el peso en kilogramos y con eso lo calculamos. En vista de que es una medida muy fácil de realizar o de obtener, se ha utilizado como un parámetro para clasificar el estado nutricional de los pacientes. Aplica para personas adultas, sobre todo si tienen más de 18 años, obviamente adultos, pero podría utilizarse desde los 16. Sin embargo, si son niños, uno debería de utilizar otro tipo de clasificación o de estadificación, sobre todo basados en el percentil de estado nutricional que el paciente tenga en edad pediátrica. Acá nosotros tenemos como parámetros de comparación precisamente lo que consideramos normal, lo que consideramos infrapeso y lo que consideramos peso aumentado. El parámetro normal de índice de masa corporal va de 18 a 25 kilogramos por metro cuadrado. O sea, si está en ese rango, podríamos decir que está normal. Eso tiene sus salvedades o digamos, sus precauciones en algunas poblaciones. Porque si hablamos específicamente de población asiática o habitantes de las islas de Oceanía, ese grupo de pacientes ya con un índice de masa corporal arriba de 23 o 23.5 podrían considerarse con sobrepeso. Los pacientes que tienen menos de 18 tienen infrapeso y los pacientes que tienen más de 30 de índice de masa corporal tienen obesidad. Si están entre 25 y 30, en general, tienen sobrepeso. Entonces, aquí esta paciente que tiene 31.1 kilogramos por metro cuadrado,
tiene obesidad. Es una obesidad leve, pero tiene obesidad. Entonces Podría, sería, ajá. está bien si se pone como obesidad grado uno moderado, ¿verdad? Mire, con que ponga obesidad ya es suficiente. Ahora, si usted quiere Ah, bueno. clasificarla en obesidad leve, moderada, severa, hay otra clasificación de acuerdo al incremento por arriba de 30. Recuérdense que si tienen más de 35 ya hablamos de obesidad severa y mórbida cuando tienen más de 40. Ahora, los pacientes no necesariamente tienen que estar tan obesos para tener problemas metabólicos. Entonces, si alguien tiene menos exceso de peso, pero ya tiene trastornos metabólicos, eso también va incrementando sus riesgos de problemas cardiometabólicos. Ahora, para fines prácticos, esta paciente tiene obesidad. Ah, está bien. ¿Sería esto, digamos, podría esto ser un factor que a sus 13 años podría estar relacionado con lo que nos comentó de que la familia había expresado que la niña tenía pláticas ahí de intenciones de suicidio o creen que no tenga alguna relación? Yo consideraría que tal vez sí, porque por experiencia propia, digamos, cuando uno está de adolescente, pues sí importa bastante el físico y cómo nos miramos o los comentarios que nos pueden hacer nuestros amigos, ¿verdad? O algo así. Entonces sí considero que tal vez era algún problema que ella tenía, tal vez no se sentía bien con su cuerpo, ¿verdad? Pues sí, podría tenerlo, o sea, podría tener relación con lo que al final la niña dijo. A mí me llama la atención que la familia esté diciendo que ya había dicho que tenía intenciones de lesionarse Ajá, y pues ya, o sea, me da la impresión como que no hicieron nada, o sea, no le pusieron caso. ajá. Pero miren, si ustedes Porque- tienen algún contacto con algún familiar, con algún amigo, conocido, con un paciente, con cualquiera que exprese intenciones de autolesión, tienen que ponerle atención, por favor, le tienen que dar su adecuado atención. Y si ustedes no saben cómo abordar el caso, pues pídanle ayuda a alguien más. Generalmente uno puede recurrir a alguna figura de autoridad que la persona le tenga confianza, o puede uno recurrir a algún apoyo psicológico. Incluso las trabajadoras sociales pueden ayudarnos mucho en este tipo de casos para ir a abordar a la familia, orientarlos para saber cómo proceder. Porque si alguien ya expresa, o sea, al final alguien puede de repente tener pensamientos de autolesión, pues, pero solo se queda en el pensamiento. Ahora, si alguien ya expresa abiertamente que tiene intenciones de lesionarse, y bueno, con la historia que nos da usted de que la niña hasta encontraron notas ahí de suicidio y todo, Ujú. se nota que hay premeditación, o sea, la niña no lo hizo solo porque sí, o sea, sí quería ella y se preparó de alguna forma para hacerlo. Se los digo Sí, por... Ajá, adelante, doctora. fíjese, doctor, que yo hablé con la mamá una vez que llegó y me estaba comentando que ella tiene un hijo que tiene parálisis, parece. Y yo me puse a pensar que tal vez la niña no recibe como tanta atención a comparación del hermano, ¿verdad? Porque el hermano pues ha de tener un mayor cuidado por parte de sus papás, ¿verdad? Entonces yo no sé si esa también tendría que ser como otra razón por la cual la niña tomó esa decisión, incluso para llamar la atención un poco, no sé, ¿verdad? Mire, siempre este tipo de situaciones hay que verlas como una especie de grito de ayuda, un grito de auxilio. O sea, el paciente quiere, como usted dijo, llamar la atención, pero no solo, digamos, en el sentido de, ay, mírenme, ¿va? Sino que Ujú. decir que se siente mal por algo y no sabe cómo atraer esa atención que requiere para salir de la situación que está viviendo, sobre todo emocionalmente. Y claro que la situación que comenta del hermano, que está pues con secuelas de parálisis cerebral, por lo que usted comenta, pudo haber sido un factor añadido a la situación o al contexto familiar que ella está viviendo. Fíjese que iba a decir otra cosa ahí que ahorita que estamos platicando. Ah, o sea, les comentaba que es muy importante que le presten atención a ese tipo de comentarios, porque fíjense que les voy a contar algo que pasó hace unos, a ver, yo estaba como R3, también, miren qué casualidad, era R3 de medicina. Estaba rotando en intensivo como jefe de grupo, de turno, y estábamos, digamos, entregando el turno del día siguiente, digamos, estábamos amaneciendo. Va. La cuestión es de que empezaron, miren mucha, ¿y dónde está X? ¿Va? ¿Dónde está aquel? ¿Y dónde está aquel? Era un enfermero
que todo el mundo conocía, pues era muy pilas y ayudaba un montón, tenía un montón de experiencia con nosotros ahí intensivo y pues nos ayudaba mucho en el trabajo ahí con los pacientes que estaban en área crítica. ¿Y dónde está aquel? ¿Y dónde está aquel? Y no aparece y que no sé qué. Que si, miren, mucha de la puerta del baño está cerrada. Antes ahí donde está el área de cuidados coronarios se llamaba observación ese servicio. Y había un baño ahí que tenía pues su puerta con llave y todo. No estar ahí y empezamos a tocar y a tocar. Y al final botaron la puerta y encontraron a la persona tirada ahí, inconsciente. Entonces lo levantamos y todo, lo metimos intensivo, lo intubamos y todo, y al ventilador, ¿no? Que si lo que pasó fue que este joven, este muchacho, un día antes le había estado preguntando a otro compañero de cirugía, le hizo una pregunta muy extraña. Lo que le preguntó fue, mire, doctor, si usted tuviera que, si usted se quisiera matar, así le dijo, si usted se quisiera matar, ¿qué haría? Le dijo, ¿qué se pondría? Entonces aquel empezó a decir, bueno, yo me pondría esto, el otro, pero lo tomó muy natural, o sea, también el otro no sospechó nada, la verdad. Yo, esto y lo otro, y aquí que allá. Y entonces, pues como que tomó la receta esta persona y se lo aplicó. O sea, cuando lo vieron ahí, lo encontraron tirado en el baño, tenía todas esas cuestiones ahí colgando y tiradas en el suelo con él. Desafortunadamente el paciente falleció, o sea, la persona se murió. Y lo que había sucedido era que más o menos 1 o 2 semanas antes, él estaba casado con una enfermera graduada ahí del hospital. Miren qué drama, parece telenovela esto, pero estaba casado con una enfermera graduada ahí del hospital y se enteró que ella le estaba pues siendo infiel con otro enfermero ahí del área del hospital, del área crítica. Entonces fue toda una telenovela, pero al final la persona decidió suicidarse y se mató ahí en el servicio. Y eso pasó hace como, serán unos 15 años tal vez. Fue todo un acontecimiento, la verdad, pero póngale atención a ese tipo de situaciones, los comentarios, preguntas extrañas. O sea, miren, ¿y vos por qué me preguntas eso? O sea, ¿qué te pasa? Y generalmente bajo de esa pregunta o de esa situación existe un contexto de un grado de depresión muy profundo. O sea, el paciente tampoco se mata porque sí. O sea, el paciente no, bueno, como que me dan ganas de matarme y me voy a ir a matar. No, el paciente tiene algo, está muy deprimido generalmente. Bueno, aquí hay cosas interesantes en el examen físico también, aparte de que la paciente es obesa. Ujú. Es muy importante que ustedes cuando reciban un paciente en la emergencia con alteración de la conciencia, revisen el estado pupilar, o sea, si las pupilas son reactivas o no a la luz, si las pupilas son simétricas o no, si las pupilas tienen midriasis, o sea, si están dilatadas o si están contraídas, si hay movimientos espontáneos, si hay nistagmos, todo eso les puede ir orientando a pensar en la posible causa del trastorno que está llevando al paciente a tener alteración de la conciencia. Sigamos, doctora. Bueno, como listado de problemas, el número uno, la alteración del estado de conciencia por el intento autolítico. Número dos, neumonía por aspiración, que lo voy a hablar más adelante. Número tres, su salud mental. Y el número cuatro, sobrepeso, puse aquí, pero bueno, ya con lo que hablamos, obesidad sería, ¿verdad? Sí, es obesidad, doctora. Y aquí Ujú. lo de salud mental, ¿por qué lo puso así como salud mental? Porque, pues, para mí, o sea, como que todo inició porque tiene, o sea, como la familia que refirió eso, que tenía pensamientos suicidas, ¿verdad? Incluso que hacía comentarios al respecto. Yo considero que pues ese es un gran problema que ella tiene sus pensamientos, ¿verdad? Porque por eso empezó todo, porque ella realmente estaba sana, ¿verdad? Ok, entonces aquí tal vez más que salud mental lo que habría que poner es ideación suicida como antecedente y puede ser que esa Ajá. ideación suicida tenga o sea la manifestación de una depresión mayor. Entonces eso es lo que tendríamos que poner ahí, depresión mayor probablemente. Ah, está Recuerden que bien. ese tipo de alteraciones de tipo emocional o psiquiátrico se empiezan Ajá. justamente a manifestar en ciertos pacientes en la adolescencia. Obviamente el porcentaje o la prevalencia de depresión va incrementándose con la edad. En adultos de edad promedio, digamos un adulto digamos maduro entre los 40 y los 60, el porcentaje poblacional de personas deprimidas es alrededor de 1 de cada 4, o sea, ese es un problema frecuente, son unos 20 o 25% de la gente. Pero en adultos mayores, en adultos arriba de 65, la depresión puede llegar a ser hasta de un 60% de prevalencia. Es muy frecuente.
Mire, ya que mencionaba lo de las pupilas, vamos a insistir en esta situación. Ujú. Fíjense pues, la paciente tenía midriasis, es decir, lo que tenía era una dilatación pupilar. Cuando ustedes tengan midriasis, piensen que el paciente tiene alguna exposición a algún fármaco. Aquí la historia es clara, pues, pero cuando no Ujú. lo tengan, piensen que tiene la exposición a algún fármaco que tiene algún efecto de tipo anticolinérgico. O efectivamente puede ser una señal de un daño cerebral extenso. Am, También, si la paciente por el contrario tiene miosis, o sea, las pupilas están muy contraídas, puede ser efecto de algunos fármacos, opioides sobre todo, algunos antipsicóticos o daños ya más severos estructurales con hemorragia intracerebral difusa, con hipertensión endocraniana. Y si las pupilas son anisocóricas, ahí deben sospechar en una lesión más focal. Puede ser un evento cerebrovascular, puede ser un aneurisma cerebral, algún tumor o antecedente de un traumatismo, aunque no lo diga claramente la historia. O sea que dependiendo de las características de este dato de las pupilas, uno puede ir ya sospechando qué posible causa puede estar afectando a la paciente. Sigamos, doctora, por favor. Bueno, análisis y discusión. Entonces, ¿por qué pensamos en una alteración del estado de conciencia? Por el examen neurológico que ya lo mencioné anteriormente, que no estaba orientada en tiempo, espacio ni persona, no podía tener una interacción con el medio y se evaluó utilizando la escala de Ford, la cual se utiliza para evaluar el nivel de conciencia en pacientes que no expresan respuestas verbales. Lo normal es que se obtenga un valor de 16 puntos y ella obtuvo un valor de 8 y que nos sugiere una neumonía por aspiración. Al momento del examen físico se encontraron estertores crepitantes en el campo pulmonar izquierdo y las posibles causas de los estertores crepitantes es la neumonía, edema pulmonar, fibrosis pulmonar. Pero en este caso, ya que sabemos que se encontró con vómito en el suelo, se podría pensar en una neumonía por aspiración. Ok, sí se puede pensar en neumonía por aspiración, por todo lo que ya nos contó. Ahora, no es característica la ubicación de la neumonía. Recuérdense que cuando uno broncoaspira, la mayor parte de veces broncoaspira hacia el pulmón derecho. Entonces, lo típico hubiera sido encontrar estos hallazgos en Ujú. el pulmón derecho. No digo que no pudo haber pasado, porque pues en medicina todo puede pasar, pero no es lo característico. Ahora, definitivamente los datos clínicos sí sugieren que hay un proceso neumónico a ese nivel y hay que considerarlo, digamos, y el contexto de la paciente para sugerir qué conductas tomar. En ese sentido, y como ya platicamos de neumonía, y como además yo di esa clase, le voy a preguntar aquí, a ver, a la doctora Anabel Aguirre, doctora Anabel Aguirre Ampie, usted a esta paciente, con esas características y esa historia, ¿qué tratamiento antibiótico sugeriría iniciarle? ¿Estaría bien lo de pepraziplina y tazobactam? Pues podría ser una opción. O sea, el tema es que recuérdese que cuando los pacientes broncoaspiran, tenemos que ser amplios en el tratamiento antibiótico y hay que darle cobertura a gérmenes gram negativos y anaerobios. Entonces, piptazo es una buena alternativa. Sin embargo, podríamos dejarle una moxiclavulanato, por ejemplo. O podríamos utilizar, pues vancomicina sería como muy intenso el tratamiento para este periodo. Algunas veces incluso en el pasado utilizamos penicilina y metronidazol, ¿no? Porque le dábamos cobertura buena a los gérmenes gram negativos y también a los anaerobios con la penicilina. El problema fue que pues a través de los años ya se desarrolló mucha resistencia a este esquema de antibiótico y por eso usamos ahora otro tipo de abordaje. Entonces, por ejemplo, incluso con una levofloxacina o con una moxifloxacina, o sea, una quinolona de espectro respiratorio, podríamos tener, digamos, una aceptable cobertura para este tipo de cuadro de inicio. Entonces, muy bien, doctora. Sigamos, doctora Rodríguez, por favor. Bueno, ahora para la propuesta de manejo. Debido a que por las pastillas de difenhidramina,
El lavado gástrico ya había pasado mucho tiempo, entonces ya está contraindicado debido al tiempo que había pasado, el cual fue más de una hora, por lo que se pensaría en realizar una posible hemoperfusión, pero en el Hospital Roosevelt no se cuenta con el equipo, entonces se puede proceder a realizar una hemodiálisis para filtrar las toxinas que aún se encuentren en la sangre. También con respecto a la neumonía, se pueden solicitar rayos para confirmarla y también para escoger el tratamiento adecuado, valorar el estado hepático y renal de la paciente para ver también las dosis, ¿verdad? Porque por la cantidad de medicamento que tomó puede ser que exista un daño tanto a nivel hepático como renal. Por la obesidad, se sugiere también el apoyo de un nutricionista para controlar el peso de la paciente. Y como ya habíamos hablado de la salud mental, y por una posible depresión, era una ayuda psicológica. Ok, de acuerdo. Solo voy a comentar con relación a la diapositiva anterior, disculpe, doctor. Esto Ujú. es una normativa que se instauró hace unos 10 años ahí en el Hospital Roosevelt. Ningún paciente con intento autolítico o con intento suicida puede egresar del hospital si no lo ha visto salud mental. Pero con salud mental no digo que lo mire la psicóloga o el psicólogo. Lo que digo es que lo tiene que ver el psiquiatra. Y generalmente hay de turno también un residente de psiquiatría que pues no lo miran ustedes ahí constantemente en la emergencia, pero que si lo llaman puede llegar a ver o a evaluar a los pacientes. A estos pacientes con intento suicida, si están en condiciones estables, o sea, si el paciente no llega, digamos, tan alterado como esta niña llegó, porque sí llegó muy, muy alterada la conciencia, digamos, si llega somnoliento y todo, pero sí tiene una historia clara de intento suicida. Los residentes de psiquiatría generalmente después de evaluarlo y al ver que están muy deprimidos, de acuerdo al riesgo que tienen de volverse a intentar lesionar, lo que hacen es referirlos para ingreso al hospital Federico Mora. Estos pacientes deben quedarse hospitalizados. El gran problema que tenemos es que en el Roosevelt hay demasiada carga de trabajo, pues muchos pacientes por otras patologías y uno va como priorizando a quién ingresa y a quién no. Entonces, si el paciente está en situaciones muy delicadas, críticas, ahí sí no hay duda, se queda en el hospital, lo estabilizan, si hay que ventilar, lo ventilan, si hay que darle tratamiento antibiótico, se lo dan. Ya cuando está más estable y más tranquilo, generalmente ya lo pueden trasladar a otro centro hospitalario para continuar su proceso de mejoría psicológica psiquiátrica. Porque estos pacientes, por ejemplo, si se determina que tiene depresión mayor, aparte del apoyo psicológico o la psicoterapia que pueda tener, tienen que tener tratamiento medicamentoso y eso lo tiene que dictaminar el psiquiatra. Entonces sí es importante por favor que lo sepan para que no vayan de repente ustedes a darle salida a alguien ahí que llegó y que se miraba muy estable, ¿no? Pero si no lo ha visto psiquiatría no se puede ir a su casa, por favor. Continúe, doctora. Pero como conclusiones, las alteraciones del estado de conciencia constituyen una de las emergencias neurológicas más frecuentes en los servicios de urgencia. Pueden presentarse secundario a causas neurológicas como un trauma cráneoencefálico, accidente cerebrovascular, hemorragia intracraneal, infecciones del sistema nervioso central y tumores encefálicos, y causas sistémicas como trastornos endocrinos, metabólicos y tóxicos. La neumonía por aspiración ocurre cuando se inhala el alimento, saliva, líquidos o vómito hacia los pulmones o las vías respiratorias que llevan a estos, en lugar de tragarse a través del esófago y el estómago. Aquí están unas referencias bibliográficas y una breve revisión. Yo escogí la salud mental del adolescente. Entonces, uno de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad de este grupo. La depresión, ansiedad y trastornos del comportamiento se van a encontrar entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes, y las intervenciones de promoción de la salud mental de los adolescentes van orientadas a fortalecer su capacidad para regular sus emociones, potenciar alternativas a los comportamientos de riesgo, desarrollar resiliencia para gestionar situaciones difíciles o adversas y promover entornos y redes sociales favorables. Muchas gracias. Excelente, doctora, muy bien.
Es un tema interesante, no lo abordamos normalmente. Yo podría decirles que en unos 20 años de trabajo, de práctica ahí en el Roosevelt, de este tema hablamos en una ocasión. Una vez fue, digamos, el tópico de una sesión científica de estas de jueves, y fuera de esa sesión realmente nunca recuerdo que hayamos vuelto a discutir el tema. De hecho, pues como les comentaba, tal vez lo más reciente que recuerdo en relación a esto fue una discusión que tuvimos por pacientes que se estaban yendo directamente a la emergencia sin que los viera psiquiatría primero, y que regresaban al día siguiente, y si no iban, digamos, intoxicados, regresaban ya casi que premortem, o sea, iban a terminar de hacer lo que les quedó pendiente. O sea, muchos de estos pacientes, de acuerdo al nivel de depresión que tengan, tienen un riesgo alto de volverse a intentar lesionar. Puede ser hasta de un 50% de recurrencia del intento. Así que, pues por favor, ponerle mucha atención a esto. ¿Y a usted qué le motivó, doctora Rodríguez, a presentar este caso? Pues mire, primero que nada, doctor, le seré honesta que yo estaba en shock y realmente los pacientes entraban y salían, entraban y salían. Y sí era difícil escoger un caso a la que le pudiera tratar de dar seguimiento. Y me llamó la atención, primero que nada, porque cuando a mí me mencionaron, es que es una paciente con un intento autolítico, pero luego me mencionaron su edad, que tiene 13 años, y yo teniendo un hermano, pues adolescente, sí me impresionó mucho que pues era una niña, ¿verdad? Y también que, pues es como dice usted, no es algo que se vea siempre, ¿verdad? Que lleguen por un intento de suicidio. Entonces, por eso me llamó mucho la atención este caso. Y también que, como comentario, que yo siento que la niña, o sea, sí me preocupa bastante que cuando, primero Dios se recupera, ¿verdad? Pero sí siento que tiene que ir con un psiquiatra o pues como sugiere usted, ¿verdad? Porque sí, ya cuando recuperó el estado de conciencia no quería cooperar con los doctores, se quería quitar las cosas. Entonces como que sí está todavía peleando con el mundo, si lo queremos ver así, ¿verdad? Sí, sí, es complejo, es un tema bien, bien complicado, y que sí requiere el apoyo psiquiátrico, psicológico, un manejo multidisciplinario ahí para poderle ayudar a la niña a salir adelante y pues mejorar el riesgo. Estos niños o estos jóvenes adolescentes tienen también riesgo a futuro, no solo de volverse a intentar lesionar, sino de otros trastornos, por ejemplo de la alimentación. O sea, pueden padecer de anorexia, bulimia. Estábamos comentando el tema de la obesidad que tiene la jovencita. Entonces, si no se le da seguimiento adecuado, estas pacientes pueden empezar a desarrollar otros problemas y tener vidas muy complicadas. La verdad que ojalá que no, ojalá que no. Y la niña sigue hospitalizada, ¿no? Sí, pero la pasaron de shock a UTIA, A intensivo. sí, al O sea, intensivo. ahí está en intensivo ahorita, Sí, sigue ahí. pero ya está más despierta, decía usted, ¿no? Pues fíjese, doctor, que en shock sí recuperó el estado de conciencia, pero yo tuve un accidente laboral con ella, entonces tuve que ir a hacerle unos exámenes y ya no estaba otra vez consciente. Ah, ya. Bueno, si puede, dele seguimiento, por favor. De hecho, habíamos quedado que esta semana nos iban a actualizar sobre unas cuestiones de la... ¿Se recuerdan que nos quedó pendiente una biopsia de los casos de la semana pasada? ¿Qué pasó con esa biopsia? ¿Quién era? Vamos a ver, aquí tengo Era yo, doctor. Ajá, ¿qué pasó, doctora Tello? Sí, fíjese que todavía no está. Yo sí pregunté, pero patología no ha procesado todavía. Ah, va. ¿Y sabe usted Sí, quién es? se tardan lo ¿Tendrá usted máximo 3 meses. bueno, ¿sabe usted quién será el patólogo que está llevando el caso? No, eso no. Va, mire, pues hágame un gran favor. Póngame ahí Ujú. puede ponerlo en el grupo o me manda un mensaje directo. Póngame los datos del paciente, el número de biopsia, y yo voy a procurar ir a pedir favor a que alguno de los jefes de patología nos haga favor de revisar el caso y salga más rápido el resultado, ¿eh? Para que tengamos aquí un cierre del tema más pronto. Si no, se va a acabar su rotación y ni vamos a saber qué tuvo su paciente. Entonces, si quiere me manda los Sí, datos, y está yo bien, la doctor. próxima semana ya voy y platico con alguno de los jefes de ahí de patología para que nos hagan favor, por favor. Sí, está bien, doctor. Va, magnífico.
Muy bien, entonces doctora Rodríguez, estamos ya con su caso clínico. A mí me parece bien presentado, me parece que lo hizo de forma bastante completa, tiene todos los elementos que pedí en cuanto a la presentación. Les encargo mucho su puntualidad la próxima vez, por favor. Sí es muy muy importante que lo hagamos de esa manera, de forma puntual. Si tienen algún inconveniente me avisan. Entonces usted me dice, mi doctor, fíjese que mi compu no arranca o algo, yo estoy ya, entonces ya estoy enterado y no me quedo aquí como novio de pueblo, dicen por ahí, esperando ahí con los colochos hechos. Muy bien, sigamos entonces, doctora Gatica Pérez, ahora con su caso. Adelante. Gracias, doctor, y disculpe. Bueno, yo soy Marielos Gatica y voy a presentar mi caso clínico sobre HGIS. Primero los datos generales. Es un paciente que se llama José Estrada, de 45 años, casado, católico, vive en San Raimundo, Guatemala. Es piloto con escolaridad de sexto primaria y de etnia ladina. Su motivo de consulta fue melena de un día de evolución. Con la historia de la enfermedad, el paciente refiere que hace una semana inicia con melena, un vaso en cada episodio, de 2 a 3 episodios al día. No le toma importancia, por lo que no consulta ni automedica. Sin embargo, el día de ayer, la sintomatología persiste y decide consultar al hospital privado donde lo evalúan. Transfunden 2 unidades de células empacadas y egresan. Pero ya que la melena persiste con las mismas características, decide consultar a este hospital. Solo, espéreme doctora, regrésese una, por favor. Fíjese, pues aquí en la historia hay cosas muy importantes. Primero, el señor, por alguna razón, el ser piloto en Guatemala es un factor de riesgo para este tipo de problemas. Ustedes van a ver, o sea, vayan llevando más o menos la cuenta de sus pacientes que tengan con hemorragia gastrointestinal y se van a dar cuenta que yo diría que tal vez un 80% de los pacientes con esta problemática son pilotos de algo, o sea, son pilotos de camión, de camioneta, de taxi, de lo que quieran. Seguramente tenga que ver con los hábitos de vida que van de la mano con el tipo de profesión que hacen. Son trabajos sedentarios, pero manejan demasiado estrés. Muchas veces son formas de escapar, ¿no? O sea, de los problemas cotidianos. Algunos hábitos digamos, inadecuados que pueden ir adoptando de acuerdo al contexto social que van viviendo. Regresemos a la otra, doctora. Fíjense, pues, aparte de esto, el señor, yo no sé si alguna de ustedes, yo creo que no, la verdad estoy casi seguro que no, pero si alguna de ustedes nota algo extraño en sus deposiciones, seguro van a consultar, o sea, no creo que se queden ahí con 3 vasos de melena al día y ustedes tranquilas, pues, o sea, que no hagan nada, pues, el señor, no sé si fue que no le puso atención, digamos, porque no quería, o realmente no podía, porque pues muchos de ellos viven al día, y el hecho de perder un día de trabajo o ir a buscar atención médica implica muchas cosas. Entonces de repente por ahí va la situación. Entonces no estoy seguro que él no le pusiera la atención del caso. El punto es que no consultó hasta que de plano ya se estaba muriendo. En todos los datos epidemiológicos que ustedes revisen, en cualquiera, y eso en cualquier país del mundo, las mujeres se enferman con más frecuencia de cualquier condición, pero los hombres nos morimos más, o sea, nos morimos con más frecuencia. Parece extraño, pues, pero el punto es que cuando decidimos consultar, casi siempre es porque ya no va a reventar la situación, o sea, ya vamos muy mal, muy complicados, con proceso muy avanzado. Y me llama mucho la atención que cuando llega al hospital privado, de una vez te deciden transfundirle 2 unidades de células empacadas. Seguramente también el tema del costo del manejo hospitalario en un área privada, por muy sencillo que sea el hospital, es una limitante importante para alguien que seguramente, como les comentaba hace un rato, vive de su trabajo diario, o sea, del jornal, como le llaman. Si hoy no trabajo, entonces no puedo comer yo ni come mi familia. Entonces, de repente tuvo que ver con que
egresara del hospital, pero vean cómo rapidísimo pues, ya tiene que volver a ir, en este caso pues ya se va al Roosevelt, como usted nos comenta ahí, porque la melena persistió. Entonces ya de por sí es un contexto complejo, muy complicado desde el punto de vista socioeconómico, eh, la profesión del paciente no ayuda, y ya vamos pues viendo ahí las posibles causas de hemorragia gastrointestinal. Sigamos, doctora, por favor. Muy bien. Con antecedentes relevantes, tenemos que en los familiares, 2 de sus hermanos tienen cirrosis hepática, aunque desconoce la causa. En los médicos le diagnosticaron cirrosis hepática a los 45 años y tiene tratamiento con propanolol 40 miligramos al día. Y además de que sí le habían diagnosticado el HGIS por varices esofágicas, pero no tenía tratamiento. Y en vicios o manías, él refiere que consumía bebidas alcohólicas 1 o 2 veces al mes, aunque bueno, realmente yo le pregunté directamente si de verdad solo era 1 o 2 veces al mes. Él me dijo que sí, pero aún así lo tengo algo en duda. Por como usted dice, doctor, por su profesión y porque ya desde hace ratos que ya tenía diagnosticado la cirrosis, pero aún así por los antecedentes familiares también podría ser algo hereditario, se podría decir, ¿no? Fíjese que de hecho sí, o sea, tal vez no hereditario como tal, así de herencia directa, pero sí con herencia o con mayor predisposición a algunos otros trastornos. En la actualidad, el hígado graso no alcohólico, o sea, el hígado graso metabólico que le llaman también, es la causa número 1 de problemas hepáticos crónicos en el mundo. Y no porque todos los pacientes que tengan hígado graso evolucionen a complicaciones como cirrosis, sino porque es tan grande la cantidad de personas en el mundo que tienen o padecen de hígado graso, que al final de cuentas se van sumando los casos que terminan evolucionando a fibrosis y eventualmente a cirrosis e incluso a hepatocarcinoma. Eso en pacientes que no son bebedores crónicos de alcohol. Ahora, si al contexto metabólico le sumamos encima la toxicidad que tiene el alcoholismo crónico, pues ya se van sumando más factores. El alcoholismo crónico también podría estar relacionado con riesgo de otras patologías de tipo infeccioso, sobre todo hepatitis B y hepatitis C, que ya van sumando elementos. Entonces, si yo tengo un paciente con cirrosis hepática por alcoholismo crónico, no me debo quedar tranquilo solo con que de plano es por eso. O sea, yo tengo que buscar otros elementos. Ver si ha tenido historia familiar de diabetes mellitus, o si ha tenido antecedentes previos de hígado graso conocido, sus hábitos de vida, si fuma o no fuma, cuánto toma de licor, si es que toma licor, hacerle un panel de hepatitis para ver si tiene hepatitis B o C, o si la ha tenido, y de acuerdo a eso, pues ir estableciendo cuántos factores podrían haber tenido implicación en el daño crónico que presentó, pues al final de cuentas, su hígado. Ahora, usted ya aquí nos comenta que el paciente tenía cirrosis hepática conocida, ya había tenido episodios previos de hemorragia gastrointestinal, no estaba en un tratamiento o seguimiento correcto, usted no le cree mucho que tome solo 1 o 2 veces al mes, pues porque usted no le cree, está en su derecho, ¿no? Algo le llama la atención ahí seguramente, en lenguaje no verbal o algo, cuando usted platicó con él. Y sí llama mucho la atención lo de los hermanos que también tuvieron cirrosis. Entonces ahí pueden haber otros problemas adicionales. O sea, ya situaciones puramente genéticas, como enfermedad de Wilson o depósitos de cobre, o sea, otro tipo de enfermedades, hemocromatosis, que son genéticas y que podrían tener como manifestación principal cirrosis hepática. No como la única forma de presentación, pero sí como una forma importante de presentación. Continuemos, doctora, por favor. En el examen físico, pues sus signos vitales eran a la hora de entrar a urgencias, ¿verdad? De la PA de 160, frecuencia cardíaca de 94 y frecuencia respiratoria de 18. Tenía palidez generalizada, conjuntivas y mucosa oral pálidas, también abdomen globoso por ascitis leve, sin signos de irritación peritoneal.
En el listado de problemas, como primer lugar puse el H-HIS, como segundo la cirrosis hepática y la tercera falla renal, porque en los exámenes de laboratorio sí salieron alterados la creatinina y el BUN. Va, espéreme, le voy a hacer una pregunta aquí. Esta pregunta es una pregunta clásica. Se las pueden hacer en el examen parcial, cuando toque el tema de hemorragia gastrointestinal, se las pueden hacer en los servicios, se la pueden hacer en la emergencia. O sea, tienen que saber la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste la prueba de TILT en pacientes con hemorragia gastrointestinal superior? ¿Podría explicarla, por favor, doctora Gatica Pérez? Prueba de TILT. Exactamente. No la conozco, doctor, fíjese. Bueno, si quieren apúntenla, porque cuando veamos el tema, le prometo que se la voy a preguntar a usted, doctora Gatica, ¿vale? Sí, Así que está bien. porque ese tema lo vamos a ver, creo que el siguiente mes ya nos toca. Entonces, fíjese, pues, la prueba de TILT consiste en lo siguiente. Ustedes le toman a su paciente que consultó por hemorragia gastrointestinal, le toman la presión arterial y la frecuencia cardíaca en decúbito supino cuando llega la emergencia. Luego lo incorporan, lo sientan, lo podrían poner de pie también, pero eso depende, si lo ven muy inestable, mejor solo lo sientan. Y cuando sientan al paciente, le vuelven a tomar su presión arterial y la frecuencia cardíaca y deben chequear si hay variación en los parámetros de la presión y la frecuencia. Puede cumplir cualquiera de los siguientes parámetros que les voy a decir. Si la presión sistólica se reduce en 20 milímetros de mercurio o más, o la presión diastólica se reduce en 10 milímetros de mercurio o más, o si la frecuencia cardíaca se incrementa en 25% de los latidos basales que tenía al ingreso, cualquiera de esos criterios, cualquiera de esos 3 criterios, constituye una prueba de TILT positiva. Entonces, cuando ustedes les preguntan, en la emergencia, ¿no? Mira, vos le hiciste TILT, mira, le hiciste, no, sí le hice o no le hice, y cómo salió, está positivo o no, y qué criterio tiene, bueno, tal. Entonces, recuerden, si la presión sistólica desde su posición de cúbito supino al ponerlo sentado, si la presión sistólica se reduce 20 milímetros de mercurio o más, o si la diastólica baja más de 10 milímetros de mercurio, o si la frecuencia cardíaca se incrementa en un 25% o más en relación a lo basal, entonces la prueba de TILT es positiva. ¿Qué implicación tiene o por qué es importante hacerla? La implicación más importante es porque si está positiva alguno de los criterios de la prueba de TILT, lo que quiere decir es que el paciente ha perdido más de un 20 o 25% de su volumen circulante sanguíneo, o sea, de su volemia. Y eso lo pone en un riesgo más alto de desarrollar complicaciones. No deben hacer la prueba si el paciente viene muy inestable o si la presión arterial está muy limítrofe. O sea, si tuviera 90, 60. A este paciente de repente yo ya no me animaría a hacerlo, porque primero ya me dijo que lo tuvieron que transfundir en otro lugar. Le pusieron 2 unidades de células empacadas. Se sigue sintiendo mal y por eso llegó conmigo a la emergencia del Roosevelt. Y además de eso, ya tiene la presión arterial en 100/60. Si le hacen la prueba de TILT, pueden inducirle un nivel de hipotensión tan severo que lo hagan entrar en shock. Entonces, es un poco complicado hacerlo en ese contexto. Ahora, si llega más estable, pero con la historia de hemorragia gastrointestinal superior, entonces ustedes sí le pueden hacer la prueba de TILT para descartar que tenga este nivel de variación de la presión o de la frecuencia. Es básicamente para eso que es útil, doctora Gatica. ¿Le quedó bien ahí claro los conceptos o tiene alguna duda? No, muy claro. Muchas gracias, doctor. Va, entonces ya sabe cómo se hace la prueba de TILT. Y a todo paciente que tenga hemorragia gastrointestinal superior y que tenga por lo menos 110/70 de presión, háganle la prueba y vean si tiene digamos, este cambio ortostático de la presión y de la frecuencia por hipovolemia. Y bueno, claro, mientras más pérdida del volumen circulante tenga, pues es más probable que tenga la complicación que usted menciona acá, que es esto de la falla renal. Sigamos, doctora, por favor. Muy bien.
Eh, Ahora con el análisis y discusión. Primero, siempre que sea posible, es importante indagar datos que orienten a la sospecha de una hepatopatía subyacente, ya sea con una ingesta enólica, infección crónica por hepatitis B o C, ya que si se detecta esto, se deberá iniciar de forma inmediata el tratamiento con fármacos vasoactivos y profilaxis antibiótica. También se debe interrogar acerca de la ingesta de fármacos potencialmente lesivos para la mucosa gastroduodenal, medicamentos que pueden agravar la hemorragia como anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios o fármacos que dificultan la reanimación del paciente, ya sea betabloqueadores o hipotensores. Es fundamental que el médico confirme que se trata realmente de una hemorragia porque aunque el paciente refiera a melena, no se puede considerar como un dato objetivo, por lo que en estos casos la anamnesis y la exploración física deben descartar que se trate de deposiciones falsamente melénicas. Y en este punto, doctor, le quería hacer una pregunta. Yo leí que ciertas sustancias alteran el color de las heces y esto puede simular que sea melena y pueden ser como alimentos, como calamares en su tinta o fármacos. No sé si realmente esto sí puede pasar. Mire, sí puede pasar. Ahora, a mí me llamaría poderosamente la atención también que este pobre paciente que estamos ya pues, comentando que es piloto y que probablemente no tiene muchos recursos económicos, haya ido a comer calamares en su tinta a algún restaurante, ¿verdad? Y que haya llegado con el aspecto melénico en las heces por eso. Tal vez lo que sí es más frecuente como causa de alteraciones de, de la coloración de las heces es la ingesta de sales de bismuto, o sea, el famoso Pepto-Bismol. Yo no sé si alguna de ustedes ha tomado Pepto-Bismol alguna vez, pero cuando lo tomen, si alguna vez lo toman, se dar cuenta que al día siguiente empiezan a notar sus heces muy oscuras y realmente pues uno no está acostumbrado a ver así de ese color sus deposiciones. Entonces, de repente hasta se asustan y dicen, hijo, la tengo melena, pero después se recuerdan, ah, no, lo que pasó fue que tomé ayer Pepto-Bismol porque me sentía mal o incómoda del estómago, algo así. Entonces, eso sí es bastante frecuente. Lo otro que podría colorear las heces de un tono oscuro es la ingesta crónica de sulfato de ferroso, o sea, de hierro. El hierro por vía oral podría tener este efecto sobre las heces de los pacientes, pues entonces habría que ver si está tomando algún medicamento y que son, en mi opinión, las cosas que con más frecuencia uno podría encontrar aquí en Guatemala como causas de alteración de la coloración. Ahora, hay una diferencia muy importante entre la melena como tal y las heces con cambios de coloración de aspecto melénico, pero que no son melena. Lo más importante es el olor, o sea, el olor de la melena es un olor muy característico. Yo no sé si tuvo la oportunidad de experimentar ese olor, ¿no? Claro que no es agradable hablar de eso, pero hay que decirlo. El olor de una melena es inconfundible. Una vez que usted tuvo la exposición por primera vez, nunca más se le vuelve a olvidar ese olor. Cada vez que entra a una habitación y dice aquí alguien tiene melena, así de, de específico es ese olor. En cambio, cuando las heces están coloreadas por lo que mencionamos de sales de bismuto o por hierro, el olor realmente es un olor diferente, no es ese olor característico melénico. Es un olor muy penetrante y muy, digamos, muy intenso realmente. Así, uno sabe que huele a melena porque pues hay alguien con melena ahí en la habitación. No sé si lo sintió, doctora. Sí, doctor, sí, lo sentí varias veces que por eso escogí HGIS porque llegaron muchos pacientes con esto y estaban en un cuarto específico y se sentían y era duro entrar ahí siempre. Sí, sí es algo incómodo, pues la verdad no digo que sea agradable, pero pues es parte del trabajo, es un gaje del oficio, de nuestro trabajo, pero ya no se le olvida a uno, o sea, cuando uno ha olido ese olor a melena, nunca más se le olvida a uno y ya sabe que hay alguien que está teniendo ese problema. Ok, doctora, sigamos.
Entonces, como posible diagnóstico, puse 2, uno menos probable que el otro, obviamente por los antecedentes, pero me gustaría explicar también el otro que podría ser, que sería úlcera péptica. Aquí es importante interrogar acerca de la ingesta de fármacos con potencial lesivo para la mucosa gastroduodenal, como el ácido acetilsalicílico u otros AINE. Y que hay que tener en cuenta que una proporción de úlceras secundarias de la ingesta crónica de AINE son asintomáticas hasta que sangren. La anamnesis debe también recoger antecedentes de úlcera péptica previa o ya sea síntomas sugerentes como dolor epigástrico, postprandial y nocturno de aparición recurrente. Y también alguna clínica de enfermedad por reflujo gastroesofágico, disfagia, vómitos emitidos con el esfuerzo, pérdidas inexplicables de peso. Y el diagnóstico que va más guiado a nuestro caso, que es la hemorragia por hipertensión portal, que esta puede ser secundaria a rotura de varices esofagogástricas, varices ectópicas y o gastropatía de la hipertensión portal. En lo que va guiado más nuestro caso son las varices esofágicas, ya que están presentes en un 50% de los pacientes con cirrosis en el momento del diagnóstico. Además, la hemorragia digestiva por varices esofágicas es una de las complicaciones más frecuentes y graves de la cirrosis hepática, que además puede actuar como desencadenante de otras complicaciones como infecciones bacterianas y síndrome hepatorrenal. Para que se desarrollen varices, el aumento en el gradiente de presión portal debe superar el valor umbral de 10 milímetros de mercurio, y por lo menos a este valor se le ha denominado hipertensión portal clínicamente significativa. En las varices esofágicas se utiliza la clasificación de 2 categorías Baveno 2, donde se consideran pequeñas cuando son menores a 5 milímetros y grandes cuando son mayores a 5 milímetros. En el diagnóstico de hemorragia de origen varicial se establece si se observa sangrado activo originado en las varices, en chorro o babeante, un coágulo de fibrina sobre ellas o si ya sea presencia de varices limpias. También en ausencia de otras lesiones potencialmente sangrantes y presencia de sangre en el estómago. Con la propuesta de manejo, primero la evaluación, la primera medida terapéutica que se debe establecer de inmediato en caso de repercusión hemodinámica consiste en reponer la volemia para recuperar esta situación hemodinámica. Esto puede evitar que se dañen órganos vitales como consecuencia de una inadecuada oxigenación tisular. Aquí la reposición de la volemia precisa una rápida valoración previa de la situación hemodinámica, para lo que se debe determinar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. En el caso de nuestro paciente, él presentó una hemorragia digestiva alta moderada por la tensión arterial sistólica. En nuestro caso es 100, pero lo tomaremos como en el rango de mayor a 100. Frecuencia cardíaca menor de 100, que sí lo presentaba nuestro paciente, palidez y frialdad. La reposición de la volemia debe ser restrictiva, dado que una reposición excesiva de la volemia puede aumentar este gradiente de presión portal y pues puede propiciar una reanudación de la hemorragia si es que ya se había detenido. Actualmente se recomienda no transfundir si el hematocrito es superior a 21% o una hemoglobina mayor de 7, a menos de que el paciente tenga alguna cardiopatía isquémica o una hemorragia persistente. Además, pues ya se aconseja la colocación de un catéter central para la medición de la presión venosa y una cánula intravenosa de calibre grueso, a fin de realizar una transfusión rápida si es necesaria. Continuamos con la endoscopía digestiva alta, que es la exploración de elección para efectuar el diagnóstico de la lesión sangrante, y se debería realizar en la práctica total de los pacientes con HGIS.
La endoscopía permite estratificar el riesgo y adaptar las medidas terapéuticas en consecuencia. Que aquí podemos ver una gráfica del grado de Forest para definir o estratificar las varices, que está el 1A, 1B, 2A, B y C, y 3. Y el número de recidivas en el que puede volver a aparecer, ¿verdad?, el sangrado, con respecto a cuál grado de Forest contiene nuestro paciente, que ya había explicado eso sobre que puede ser una lesión limpia o con coágulo o con un sangrado activo. Luego continuamos con la profilaxis de las complicaciones, que se basa en la administración de antibióticos profilácticos desde el ingreso y durante los 5 días siguientes, ya que se ha demostrado que hay una eficacia en la prevención de la aparición de infecciones por gérmenes entéricos, en particular la peritonitis bacteriana espontánea. Y otras complicaciones frecuentes en pacientes con hemorragia por varices son aparición de insuficiencia renal, que ya lo presentaba nuestra paciente, o aparición de insuficiencia respiratoria, en cuyo profilaxis consiste en la adecuada reposición de la volemia y en la protección de la vía aérea. Luego, en el tratamiento hemostático de primera elección es el empleo precoz de agentes vasoconstrictores que reducen el flujo y la presión portal, combinado con tratamiento endoscópico, que podría ser una ligadura con bandas elásticas. El tratamiento farmacológico debe iniciarse en cualquier paciente con hipertensión portal que presente una hemorragia digestiva, incluso antes de la endoscopia diagnóstica. El fármaco que anteriormente se utilizaba era la vasopresina, pero en la actualidad fue sustituida por el análogo terlipresina, porque tiene un mejor perfil de seguridad y tiene una menor toxicidad cardiovascular. La terlipresina es un potente vasoconstrictor que reduce el flujo sanguíneo y la presión portal, y así como el flujo sanguíneo de las colaterales esofagogástricas, y en consecuencia la presión en las varices. Sin embargo, tiene un potente efecto vasoconstrictor que no se limita al territorio esplácnico, por lo que no se debe usar en pacientes con cardiopatía o vasculopatía isquémica. También contamos con la somatostatina, que es una hormona endógena que inhibe la secreción de hormona de crecimiento y la mayoría de las hormonas vasodilatadoras gastrointestinales, por lo que en este mecanismo disminuye el flujo sanguíneo y la presión portal, y los efectos adversos son leves, como náuseas, vómitos o hiperglicemia, pero pueden estar presentes en un 30% de los casos, y aún así casi nunca implica una retirada del fármaco. Y por último, la ocrótida y el paprótido, que son análogos sintéticos de la somatostatina, de vida media más prolongada y que retienen algunos de sus efectos, especialmente la inhibición de la secreción de péptidos vasodilatadores. Finalmente concluimos con el tratamiento endoscópico, que en este caso sería una ligadura de las varices mediante bandas elásticas, que es la técnica endoscópica de elección por su menor riesgo y mayor eficacia que la escleroterapia. Con conclusiones, tenemos que la hemorragia digestiva en pacientes con cirrosis hepática puede desencadenar otras descompensaciones clínicas como ascitis. Además, se debe tomar medidas para controlar la hemorragia y precauciones para prevenir complicaciones. Y que también el tratamiento de la hemorragia por hipertensión portal incluye el uso de antibióticos profilácticos y una cuidadosa reposición de la volemia y control de la hemorragia. Aquí está la bibliografía. Y por último tenemos la breve revisión, ¿verdad? Donde está las varices esofágicas, donde dice que la presión portal es cuando es mayor de 10 milímetros de mercurio.
Se presentan en el 50% de los pacientes con cirrosis. Una prevención primaria que es la abstinencia de bebidas alcohólicas. Y la secundaria, pues mantener la presión venosa hepática menor de 12. Y también es recomendable en este tipo de diagnósticos el uso de escalas pronósticas para la estratificación precoz de los pacientes en bajo y alto riesgo de recidivida hemorrágica y muerte. En los últimos años se han desarrollado diversas escalas, como el índice de ROC-AL, que es el que mostramos en medio, donde se toman en cuenta la edad, la hemodinamia, comorbilidad y la endoscopía, ¿verdad? Y se clasifica en riesgo bajo, intermedio y alto, dependiendo de los puntos que se obtengan. Y del otro lado, los parámetros clínicos que permiten evaluar la magnitud de la pérdida hemática con los grados de Forrest que ya expliqué. Y eso sería todo. De acuerdo, doctora. Regrésese a la diapositiva de conclusiones. Solo quiero corregir una cosa, por favor. Mire, pues acá quiero pedirle que corrijamos esto. O sea, yo le entiendo lo que usted quiere dar a entender acá, pero digamos lo que se comprende de la redacción es como que estuviéramos diciendo que la hemorragia digestiva es la causante de las complicaciones como la ascitis. O sea, que porque tienen hemorragia entonces van a desarrollar ascitis. Eso es lo que se entiende. Aquí lo que habría que, digamos, como corregir es que la hemorragia digestiva en pacientes con cirrosis puede ser más frecuente, si así lo quiere poner, o puede ser tan frecuente, o puede ser más prevalente, si quiere, en pacientes que tienen otros datos de hipertensión portal. Y en ese contexto clínico lo que uno debe pensar es que la causa de la misma sean varices esofágicas. O sea, hay que corregir ese primer párrafo, por favor, acá, porque si usted lo deja solo así, como que, bueno, la hemorragia digestiva en pacientes con cirrosis puede desencadenar otras descompensaciones como ascitis, parece eso, o sea, pareciera como que la hemorragia es la causante de la ascitis, pero no es así. Tal vez lo único o lo que habría que aclarar es eso que le decía, que la ascitis nos debe hacer pensar que hay hipertensión portal de base en el paciente, y con eso, con ese cuadro clínico de hipertensión portal, la frecuencia de hemorragia por varices esofágicas se incrementa de forma importante. Eso sería para corregir esta primera conclusión. La segunda conclusión está bien, y lo que nos presentó al final de revisión está muy bien. La presentación de nuevo está muy completa. Solo corrijamos esto, por favor. Si quiere me lo vuelve a enviar para que ya quede corregido. Y lo otro es, bueno, esta es una última pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál es la utilidad clínica del uso de propanolol en estos pacientes? En pacientes que tienen hemorragia por varices esofágicas. ¿Por qué debemos usar propanolol o por qué no deberíamos de usarlo? Sí, como el paciente de por sí ya tenía un tratamiento con propanolol por la cirrosis hepática. Y según entiendo, el propanolol es para la, Lo usamos por una razón específica. O sea, sí se debe usar, pero ¿por qué? ¿Cuál es el impacto de esa intervención en pacientes con hemorragia por varices? Como por ejemplo, si le pregunto en otro contexto, digamos un paciente con un infarto agudo del miocardio que llega a la emergencia. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es el impacto de la administración de 250 miligramos de aspirina a un paciente que llega con dolor precordial por infarto
Usted me va a contestar entonces, mire doctor, si usted le da, solo con darle la aspirina a ese paciente que está llegando con dolor precordial por infarto, usted le reduce un 21% el riesgo de mortalidad aguda a ese paciente. Entonces, ese es el impacto clínico de esa intervención puntual. Y por eso es que a los pacientes que consultan a la emergencia con dolor precordial y sospechamos que tienen un infarto, además de ponerlos en reposo y ponerles oxígeno y todo lo demás, les damos su aspirinita, porque ya solo con eso les reducimos el riesgo de muerte. Ahora, ¿por qué les damos propanolol a estos pacientes con varices esofágicas y que han sangrado? Bueno, sería igual porque como este mismo es para reducir la presión arterial, Casi, disminuir. casi. De hecho, se lo dije de alguna forma con la explicación que les di anterior. El impacto principal del propanolol, no de otros betabloqueadores, hay que usar propanolol, por favor. El impacto de esta intervención es que reduce el riesgo de recurrencias de sangrado y mortalidad por varices esofágicas en pacientes que sangraron ya por varices y que ya están estables. O sea, no lo vayan a usar en un paciente que llega ahí sangrando y que está con la presión limítrofe, así como llegó al principio, al ingreso. En ese caso lo que deben hacer es suspendérselo transitoriamente, pero cuando ya está estable otra vez el paciente, ya le hicieron su endoscopía, ya le hicieron ligadura de las varices que están sangrando, entonces ya le pueden empezar de nuevo el beta bloqueador, el propanolol a dosis baja. Nuestro objetivo principal es reducir en un 25%, recuerden ese 25% es importante, reducir en un 25% la frecuencia cardíaca en reposo del paciente, ese es nuestro objetivo, porque de esa forma sabemos que tiene una dosis correcta para beta bloqueo, con el objetivo de reducir el riesgo de recurrencias de sangrado y de mortalidad en esos pacientes. O sea, tampoco es que a todos los pacientes con hemorragia por cualquier otra causa les vamos a dar propanolol. O sea, de alguien que llega con sangrado por una gastritis erosiva, por ejemplo, por aspirina, o un paciente que tiene una úlcera péptica, esos pacientes no hay que usar propanolol, ahí sí no. Solo es para este contexto de sangrado gastrointestinal superior por varices esofágicas. Ahí sí nos ayuda mucho. Y casi dice la respuesta correcta, porque al final no buscamos reducir la presión arterial de los pacientes, o sea, no lo usamos como antihipertensivo. Lo vamos a usar porque a esa dosis que induce ese nivel de beta bloqueo que les dije, con una reducción de la frecuencia cardíaca basal en un 25%, a esa dosis lo que hace es reducir la presión del lecho esplácnico, que es algo que deriva entonces en una reducción de la presión de las varices esofágicas que el paciente ya tiene y en una menor progresión, una menor velocidad de progresión de esa hipertensión que pueden sufrir esas varices esofágicas y bueno, al final lo que queremos es reducir el riesgo de sangrado. ¿Quedó claro, doctora Gatica, esta explicación o tiene alguna duda? Sí, doctor, muchas gracias, quedó muy claro. Excelente. Bueno, habiendo concluido su caso, quiero preguntarles a todas las demás participantes de esta sesión si tienen algún comentario o duda o si estamos bien con lo que hemos platicado. Todo bien, doctor. Gracias, doctora Tello, muy amable por responder. Entonces, en vista de esto, vamos a dar por concluida la sesión. Le agradezco a las presentadoras, agradezco a toda su presencia y nos veremos la próxima semana, el día lunes, para continuar con los temas académicos. Que estén muy bien, feliz fin de semana, estudien mucho, por favor, cuídense bastante. Feliz fin de semana, muchas gracias.